Canal del Ecosistema de Logística y Comercio Exterior presenta Del otro lado del micrófono, con el Dr. Lagunes y Tony el Aduanero. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Detrás del Micrófono. Hoy de verdad estamos de manteles largos porque nuestro invitado es un influencer de la mayor calidad, la mayor capacidad, y quiero hacer algo patente, ahorita que estamos entre amigos, ¿verdad? No, muchas gracias. Por una falla técnica de nuestra cámara, esta grabación del programa la habíamos concluido, lamentablemente, como las partes electrónicas no tienen palabra, nos falló, pero lo que quiero hacer patente que Tony es una persona muy generosa que nos volvió a ofrecer su tiempo para platicar de las cosas importantísimas que él está mencionando. Y para eso primero voy a pedirte que te presentes. Digo, ya todos te conocen, pero... No, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Pues algunos ya me conocen, algunos otros no tanto. Somos una agencia aduanal, operamos en la adscripción Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Toluca, Querétaro y Pantaco. Y a la par, pues me dedico a crear contenido en redes, en TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, donde comunicamos a la gente cómo se importan o exportan sus cargas. Eso es lo que hacemos. Me llamo Antonio La Rosa, mejor conocido como Tony, el Aduanero. Pues muchas gracias, Tony, de nuevo. No, al contrario, gracias por la invitación. Para iniciar, esta serie de programas está tratando de platicar con los influencers del ambiente, del ecosistema de comercio exterior y logística, para entender cómo se fue conformando el personaje que cada uno de ustedes fue formando. Perdóname. Perdón, nada más para... me gustaría que le platicaras al público cómo fuiste creando ese personaje que hoy es Tony el Aduanero. Pues fui construyendo el personaje cuando salí de la carrera. Quería clientes en la oficina y dije, ¿cómo tengo clientes? Pues a través de redes, porque con empresas es complicado cuando estás chavo. Entonces, pues poco a poco dimos dando como pequeños tips de importación. El tapabocas en ese tiempo era muy, muy, muy famoso. Tapabocas no es un equipo médico para aduanas. Para aduanas es textil y requiere requiere padrón sectorial, precios estimados, señor precio, cuenta aduanera, permiso de Secretaría de Economía, etcétera. Entonces, como dando tips, cuando yo en aquel tiempo salí, pagaba la paquetería el 16% de tasa global, después subió a 19% y después subió ahorita a 33.5%. Quien quiera corroborarlo, que lo revise en la regla 37.5 de la regla de comercio exterior. Y esto ahorita como lo platicas con esa facilidad es porque pues lo que comentas tiene una base del conocimiento que has ido creando. En ese sentido, ¿cómo Tony el Aduanero, el señor de la Rosa, fue convirtiendo ese personaje en un personaje que es capaz de transmitir el conocimiento en un área tan difícil y tan complicada como es la logística y comercio exterior, y con ese carisma que tienes de comunicar y de enseñar, cómo pudiste realmente traducir estos términos de conocimiento tan complejos a cualquier humano que te escuche y tratará de entender? Pues creo yo que es como explicarle a un niño, a un bebé. O sea, si tú quieres, es mi perspectiva. Cuando te toca a lo mejor entrar alguna diferencia de opiniones con la autoridad aduanera, ahí sí llega con el conocimiento técnico, ¿no? No es lo mismo impuesto que contribución, no es lo mismo, ejemplo, ¿no? Algunas cosas, no es lo mismo derecho que aprovechamiento, etcétera. Ahí sí, porque la autoridad ejercerá sus facultades de comprobación y tienes que ir directo. Cuando vas con un importador y un exportador, si tú le empiezas a hablar medio rebuscado, es que los lugares autorizados, la aduana, la más fácil, ¿qué es la aduana? Es un punto donde se regula la entrada y salida de mercancías. ¿Para qué? Para fiscalizar, para controlar lo que entra y sale del país, para cuidar la flora y la fauna que está en el país, para salvaguardar economías. No, que la cuota compensatoria no es impuesto.
un monto extra que se paga, ¿no? Ya si te quieres poner técnico es aprovechamiento, lo que decía la ley de comercio exterior. Entonces, tú explícale a un importador y exportador como si fuera un niño y seguro te entiende. Y es la manera que yo lo he hecho para que la gente entienda aspectos técnicos a un aspecto más orgánico, o lo que ven en su día a día. Yo les explico que, por ejemplo, el recinto fiscal, que es la aduana, sí, es la aduana donde se fiscaliza, es como la cafetería de su universidad. No es un recinto fiscalizado. Reculo. Un recinto fiscalizado es un particular autorizado en puertos, aeropuertos. Es una empresa que le concesionan un pedacito. Es como la cafetería, la UNAM. Pues es la UNAM, la casa más grande de estudios del país, y pues dice alguien tiene que comer, entonces a Alimentos SDCB le dan una concesión. Esa cafetería paga una lana semestre por semestre por estar ahí, pero ¿de quién es el terreno? De la UNAM. Es lo mismo. Un recinto fiscalizado es una bodega que está dentro del territorio aduanero, del aeropuerto, y pues se cae con su renta, depende el contrato, pero eso es más o menos para que la gente lo entienda con cosas coloquiales a la vida técnica. Fíjate, ahorita nuestro amigo Tony nos acaba de dar toda una clase de una manera simple, sencilla, coloquial, básica, que todos podemos encontrar. Ese es un proceso de comunicación, Tony. ¿Cómo este proceso de comunicación, que esta misma pregunta te la hice en la versión que no salió tan bonita, porque nos falló la electrónica, pero retomando, porque para mí esa respuesta que diste fue muy interesante. Platicamos que la comunicación tiene un mensaje, y ese mensaje va a un público determinado. En este caso, bueno, el público se hace inmenso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo logras focalizar lo que tienes que decir para un público en específico solo viendo la cámara? Eso es un acto mágico para mí. ¿Cómo lo logras? Pues, de acuerdo a la operación, es el cliente que será atractivo el contenido. O sea, volvemos a lo que platicábamos. Si vamos a hablar de la manifestación de valor, pues eso le compete al importador, porque como lo comenté, el 59 de la ley aduanera dice quien interne o extraiga mercancías. El agente aduanal no interna ni extrae mercancías. Pero si hablamos de el básico, el 35 de la ley aduanera, despacho aduanero, conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, bueno, a lo mejor ahí explicarle a la gente qué es un despacho le compete al importador, pero también a la agente aduanal, porque es lo que hacemos realmente todos los días en la chamba. Si hablamos de logística, pues hablar de lo que es la ETA, la Estimated Time Arrival, Refers, Open Tops, High Cube, tipos de contenedores, eso es logística. Entonces eso le va a traer a quien es más logístico. ¿Que puede que me gane el desconocimiento en la cuestión logística? Sí, porque yo no soy freight forwarder. Pero al recibir cargas, recibimos la documentación, la guía aérea, el BEL, la carta aporte, el talón ferroviario. Medio conocemos la logística, entonces pues ahí es como permeamos un poquito en las diferentes áreas. O el pequeño importador, la paquetería. O sea, a una transnacional, a una armadora, pues no le interesa mucho saber qué modificaciones hay en paquetería, pero a lo mejor alguien que está en su casa, que compra de Farfetch, de Shein, bueno, si no puedo decir marcas de cortan, perdónenme la vida, Temu, AliExpress, ellos sí les interesa el esquema simplificado, cuánto pagan sí, cuándo no. Entonces como que hay tema para todo, mi punto de vista. ¿Y cómo conformaste esa base de conocimiento que te permite ahora hablar en cualquier rango de temas de lo que el ecosistema necesita saber, necesita dialogar? ¿Cómo hiciste esa base de conocimiento que la tienes toda acá y que entonces en su momento, con tu carisma de educador, porque eso es lo que tienes, logras transmitir ese saber en un mensaje que puede ser tomado por tus oyentes? Bueno, la operación, ¿no? O sea, si no operas, pues no vas a saber hablar. O sea, el que no opera no puede dar un punto de vista. La teoría es muy importante, pero tiene que estar complementada de la operación. Y quien solo opera y no sabe la teoría, no alcanza a ver la magnitud de sus errores. Yo siempre pongo este ejemplo de... Hay tramitadores es el personal de la agencia aduanal que va y revisa las cargas o recoge las guías o los BL, etcétera, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿por qué hacemos un previo? O sea, ¿por qué revisas la mercancía? No, pues porque tenemos que encontrar el número de serie, número de parte, número de modelo, cantidad de piezas, bultos, etcétera, ¿no? Le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la base legal? No, pues no sé, no, pues tendrás que saberla, ¿no? Ahí, para quien esté viendo y se quiera
educar un poquito. Está en el 42 de la ley aduanera que dice, quien elabora el pedimento y desconoce las características físicas de las mercancías podrá revisarlas. ¿Quién elabora el pedimento? El agente aduanal. Y ahí tú tienes que ver qué es el agente aduanal, la persona física autorizada por la Secretaría para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, y entonces tienes que ir a ver qué es el pedimento. Artículo 2, fracción 16 de la ley aduanera, es la declaración electrónica general y transmitida. Entonces tienes que saber qué es declaración electrónica, porque no es lo mismo de electrónica que digital, ¿no? Entonces ahí es un espectro grande, pero les digo a los chavos, aprendan la teoría, porque si tú te equivocas en un pedimento, o sea, al llenarlo, si tú haces mal un previo, le vas a afectar al capturista. Y el que captura puede que haga un pedimento erróneo. Y eso puede ser pues si bien nos va un dato inexacto y una multita leve, ¿no? Pero yo, por ejemplo, adquiero la responsabilidad, yo llené mal un COBE, que es comprar de valor electrónico. La multita en ese tiempo, cuando yo empecé por ahí del año 75, por ahí del 2000... No habías nacido. Por ahí del 2021, 2022, la multa estaba como 23 mil pesos. Con la reforma de la ley de aduana está en 55, 56 mil pesos. Entonces, si tú no sabes cuánto cuestan tus errores, pues no te pones... Entonces, por eso digo que capacitándose y operando es cuando aprendes, mi perspectiva. Ok, ahora le voy a pedir que Tony, el aduanero, le dé paso al señor de la Rosa. ¿Para qué? Para que responda a esta pregunta utilizando toda su visión, toda su experiencia. En la ANIER pensamos que México puede convertirse en el hub logístico para América del Norte, donde todo el mundo lo vea como el camino para llegar al mercado más consumidor del mundo, que los Estados Unidos. Del mismo modo, un complementador de cadenas de valor. ¿Por qué consideras que hemos ido tan despacio en esa transformación? ¿O cuál es tu punto de vista al respecto? Pues le decía que para mí, mi perspectiva, México es un extraordinario país, 9º, 11º lugar, ahí depende el año, depende el momento, pero o 9º exportador, 11º exportador, importador. Tenemos a las transnacionales más importantes, somos un país manufacturero de automóviles, aquí está Kia Motors en pesquería, Ford, Volkswagen en Puebla, Mazda, Nissan, o sea, son empresas muy, muy importantes que eligen a México para transformar pues sus productos, llegan a las autopartes y de ahí se exportan hacia el mercado más importante que es Estados Unidos. Entonces, creo que sí somos un país muy importante. Ese dato no sé dónde me lo dijeron, pero lo voy a tirar. Bueno, sí sé dónde me lo dijeron, pero no sé qué tan seguro y cierto sea. Pero México es uno de los pocos países que aumenta constantemente su manejo de carga aérea, porque el 90% del tráfico se mueve marítimo y ha disminuido a veces el uso de aviones cargueros. Pero México es muy importante en aviones cargueros. Obviamente estará Frankfurt como hub, hay en Estados Unidos, pero no quiero decir el nombre. No es Los Ángeles, no sé si sea Atlanta. Pero México sí es muy importante porque estamos en una posición geográfica privilegiada. Tenemos Lázaro y Manzanillo, que Manzanillo se saturó porque no se alcanzó a visualizar lo que iba a crecer. O sea, por ahí de 2007 manejaba creo que el 38% de importaciones del país de Asia. Hoy subió como al 42%. Entonces, como que pues no se imaginaron que Asia iba a crecer de una manera tan grande y por eso impacta, por eso la renegociación, revisión del TEMEC se ha visto ahí impactada, porque pues Estados Unidos dice, yo firmé el tratado contigo pues, para que me compres a mí, no para que les compres a los de allá, pero pues allá tienen otro tipo allá hay tecnología, allá tienen otro tipo de mercado, otro tipo de materias, entonces se vuelve complicado, pero para mí México es un país altamente exportador. Tenemos 11, 12, 13 tratados. Ahorita no voy a entrar en conflicto entre acuerdo y tratado, pero tenemos, les decía, con Israel, tenemos con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea. Salió Gran Bretaña y lo metieron a otro tratado. Es que no quiero, según yo, se entró al TIPAT. Si me falla mi cabezota, corríjanme ahí en los comentarios. Pero México tiene una amplia gama de tratados con los cuales hacer negocio y eso le permite al mundo que México sea atractivo. Tenemos red ferroviaria, cruzamos por tierra, por Nuevo Laredo no solo cruzan trailers, cruzan líneas completas ferrocarriles por Kansas. Entonces, yo creo que mejorable porque nada es perfecto, pero tan mal no andamos. Así digo yo, creo yo. Va, te compro ese optimismo.
Ahora me gustaría decir, preguntarte, ¿qué le falta? O sea, ¿qué le falta para saltar? Ok, estamos en el 9, 10, 11, lo que tú me digas. ¿Qué le falta para ir más adelante y que todo el mundo nos vea como la solución para entrar a ese mercado y también para atender hacia Europa, hacia África? ¿Qué nos hace falta como país? Bueno, le comenté que tecnología, pero México nunca va a ser punta de lanza en tecnología, o por lo menos no creo que nuestros ojos lo alcancen a ver, porque hay otros países que nos llevan mucha ventaja. O sea, lo podemos bajar al deporte. México es un país altamente exportador de boxeadores, ¿no? Y si otro país le quiere competir, pues México ya lleva una historia en el boxeo que sería difícil que un país se lo comiera. Pues igualmente, Asia, Taiwán, pues de ahí vienen los chips, de toda esa parte, y los chips se ocupan para todo, y los balones se ocupan para los autos. Por eso en pandemia hubo una detención en la cadena porque no llegaban los chips, no llegaba la tecnología. Entonces, México no creo que pueda tener esa cuestión, porque geográficamente así nos tocó, creo yo. Tendrá que pasar algo extraordinario para que se acomodara la cadena, para tener más inversión, más inversión europea. Tendremos que ver a quién le quiere vender más Europa. Sí, ya sé que tú le quieres vender a Estados Unidos, pero también México está muy lejano a Europa en cuestión de días, y pues una carga que está aquí en México al otro día puede cruzar a Estados Unidos. O sea, las carreteras están hechas, por ejemplo, Ciudad de México conecta luego con Querétaro, y del Querétaro hay una autopista que conecta al Bajío, y del Bajío directamente te vas a Laredo, y esa de Laredo te lleva a toda la parte, creo que hasta Nueva York. Entonces, y ahí al ladito está Texas. Texas es un estado que hasta luego dicen que podría independizarse Claro. de Estados Unidos, porque hay mucho movimiento. Dallas es una ciudad meramente de business, de negocio. Entonces, lo veo complicado. De las 3 aduanas más importantes que tenemos en frontera es Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Pues porque Tijuana tiene arribita a Long Beach, que es Estados Unidos, a Los Ángeles. Ahí entra un gran porcentaje de todo lo que cruza Estados Unidos. Entonces, si empezamos a ver geopolíticamente el país, pues por eso tenemos fortalezas, y por eso sería difícil competir en otros espacios del globo terráqueo, porque está India. India es una maquila, es un altamente exportador. Entonces ahí ya se pone brumoso el asunto. O sea, porque no depende solamente de nuestra administración, sino de lo que pasa en el mundo. Muy interesante punto de vista. Y siguiendo tu misma línea de pensamiento. Ok, estoy claro que la tecnología y todo lo que acabas de comentar muy, muy acertadamente, pero yo también pienso que la formación, la capacitación, el generar una infraestructura humana competente, certificada, especializada en comercio exterior funcionaría. ¿Tú cómo implementarías un programa tal que te permitiera elevar ese nivel de competencia del personal que labora en este ecosistema? Bueno, lo que le comentaba, México, al ser un país maquilador, pues ocupamos muchas máquinas, y por eso nació el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, para darle soporte a los ingenieros. O sea, sé que hay licenciados, pero el IPN se diferencia de las demás universidades porque son muy buenos los ingenieros. Entonces, sería darle soporte más al profesionista. El tema es que pues ya no alcanzan las escuelas para tanto profesionista. No sé, en la época, por ahí creo que fue Miguel Alemán quien creó el Ciudad Universitaria. Ahí fue el boom universitario en México. Empezaron a salir Acatlán, Aragón, todas las... más para acá. Pero fueron creciendo. Pero llegó un punto en el que pues ya era insuficiente. La generación de mi papá, por ejemplo, licenciado, ya andabas del otro lado. Ya si eras licenciado, ya eras... Y actualmente a los chavos, pues hay gente que tiene maestría y doctorado y ni así les alcanza. Entonces, eso es lo que ha hecho complicado, que cada día la vara está más alta y a veces los sueldos no van en equivalencia con lo que sabes. O sea, con lo que estudia, hay gente que es doctora y no sé, podrá ganar 20,000 pesos. No sé si alguien que es doctor tendría que ganar 20,000 pesos, pero porque también hemos tenido que desarrollar o tenemos que desarrollar otras capacidades, no solo conocimiento, o sea, no solo conocimiento técnico, sino conocimiento social, tecnológico, muchas otras herramientas que tienes que analizarle a tu cabecita, que a veces al profesionista dice, pues es que ya le metí quién sabe cuánto a mi cabeza y no veo el retorno. O sea, ya le metí, un número, 50,000 pesos.
y no veo el retorno de esos 50,000 y pedí un préstamo. O hay gente que cuando dice, no, pues esto en universidad privada y piden, no sé cómo se llama ese procedimiento, no es financiamiento, ¿por qué se llama financiamiento? Bueno, la universidad les paga la escuela y después ellos tienen que pagar. Y pues ellos no ven ese retorno, ¿no? Porque creo que también las universidades te ven una historia que no es, que dices, es que tú saliendo como licenciado es ábranse que ya llegué, y no es cierto. Porque, o sea, lo pongo de ejemplo, yo tengo 28 y sale un chavo, ¿cómo los caen aquí ustedes? ¿De qué? ¿20? ¿21 años? Pues me los voy a comer. Porque no porque yo tenga más capacidad, sino porque tengo 8 años más de experiencia. Y arriba de mí hay otros que tienen 10. Entonces los chavos dicen, no, pues yo quiero cobrar 15, 20. No, pues no vale eso, porque hay unos que están con más experiencia. Es mi punto de vista. Ahora, siguiendo también ese marco y usándote como referente, ¿cómo logra un muchacho de ahora de 28 años que has de haber empezado hace, ¿qué? ¿10 años? Al menos. Ponte un muchacho de 21 años, un muchacho de 28 años, ¿cómo se hizo esa transformación para lograr en 9 años convertir una persona, por llamarlo así, que no se dedica a esto, a un especialista comunicador famoso? ¿Cómo convertiste en tan poco tiempo? Pues sí, yo creo que he tenido problemas mentales. No, por ahí tengo tal vez TDA, déficit de atención. Los déficits de atención tienen que se llama hiperfocalidad. Yo soy muy malo, se me puede olvidar lo que sea, pero algo que me gusta, mi cerebro lo asimila de una manera muy objetiva. Entonces a mí no me pesa estudiar, no sé, 5 horas clasificación de calzado, ¿no? Le ponía ejemplo, que si los que operan tienen unos forros en sus pies, pues esos no son calzados, eso es conforme a su materia, que acá siempre son de textil. Que si es zapato ortopédico, pues va como equipo médico. Que si es patines, esos que usaron de chiquito, que traen una rodita que se mete y sale, esos van como juguetes. Entonces, a mí no me pesa estudiar y estudiar y estudiar, pero porque tal vez tengo esa cuestión, o pues traigo hambre. O sea, creo que el hambre te hace llegar a muchos lados. Y a veces la juventud lo quiere rápido. ¿Por qué? Por las redes sociales, por los celulares. Estos cochinos celulares nos trastornan la cabeza. Porque dices, quiero buscar esto, lo buscas. Quiero, pues, buscar una morrilla o morrillo, lo que quiera, ¿no? Cada quien aquí lo que le prefiera. Te metes en una aplicación o le mandas mensajes a esa chava que te gusta. Entonces todo es rápido. Y en la vida profesional es lento, despacio, poco a poco. Eso creo que también nos cuesta a los jóvenes. Acabas de decir algo súper interesante, que en la vida cada uno lleva su tiempo, sí, y no siempre uno define qué tiempo es. Siguiendo con esa pregunta, y esto es para el señor de la Rosa, ¿qué haría? Como el señor de la Rosa, miembro de un actor importante en el ecosistema, no solamente como comunicador, sino también como especialista en una agencia aduanal, en donde trabaja directamente con el proceso de comercio exterior. ¿Qué haría para que México revolucione en un tiempo más rápido y no los tiempos que estamos llevando, porque nos hemos tardado, como indicas, porque así debe ser los tiempos? ¿Cómo haríamos ahora para evolucionar, ya que el mundo está cambiando rapidísimo y nosotros tenemos que entrarle a competir con esas? Pues que es complicado porque pues se requieren muchos ingredientes. O sea, uno muy, muy fácil es, ejemplo, queremos más inversión, más importaciones, pero el puerto que recibe, o nuestro puerto que recibe, pues ya no aguanta las importaciones de China. El aeropuerto de la Ciudad de México se tuvo que migrar porque ya no aguantaba la capacidad de carga, entonces se lo llevaron al AIFA. El AIFA para mí es un gran aeropuerto, extraordinario aeropuerto, no sé si de pasajeros, pero aeropuerto de carga, buenísimo. Pero también tendremos que aumentar la capacidad de nuestras vías de comunicación, o sea, carreteras. En el TEMEC se negocia la mano de obra, o el costo del salario mínimo, que más o menos ahorita debe estar en 8,600, 8,700 pesos, ahí si me equivoco, pero son 300 y cacho pesos. Si subes mucho también el salario mínimo, para la inversión extranjera se deja de ser atractivo México porque sube el valor de la mano de obra.
pero tampoco puedes dejar al colaborador o al obrero con la pata aquí en el pescuezo, porque la inflación sigue y siguen subiendo los precios. Entonces, la economía es una cosa bien complicada porque le picas acá y se te pega por acá. Y le arreglas por allá y ya se te descompuso por allá. Es muy complicada la economía. Salió, por ejemplo, de la eliminación de los días laborales, que ya se va a tener que elaborar. Eso al patrón le genera una carga administrativa más grande porque es mínimo a lo mejor un colaborador extra. Y a veces el colaborador no alcanza a ver la carga fiscal o administrativa de un colaborador extra porque es pagar Infonavit, es pagar Afore, es pagar Seguro Social, es pagar vacaciones, pagar prima. Entonces, si tú ya haces un costeo de cuánto te cuesta un colaborador, pues cuesta una lana, ¿no? Y no le pagues al Seguro Social y te encuentran van a tu tumba y te resacan y te vuelven y pagas al Infonavit. Entonces, es complicado, o sea, porque hablamos mucho, protegemos mucho al colaborador, que debe de ser muy protegido porque es quien levanta las empresas, pero también el patrón o el empresario le mete una lana grande porque el colaborador dice, a mí me tienes que pagar, ejemplo, 30,000 pesos, 50,000, ojalá todos ganen así, ¿no? Pero esa lana. Pero ellos no ven que tú tienes que pagar renta, tienes que pagar agua, luz, internet, seguridad social, su sueldo. Es mucha lana. Y a veces los proveedores te dicen, o los clientes, te pago a cuánto, 90 días, y tú traes 90 días que traes hasta aquí los gastos. La mayoría de pymes en este país truenan porque no traen liquidez. Y la liquidez puedes tener deuda, pero si traes lana en billete, estás del otro lado. Y hay muchas empresas que tienen mucho dinero, pero ¿cuándo vas a pagar? A 3 meses, no, en 3 meses ya me morí. Entonces, son muchos aspectos complicados para que México crezca, pero lo que le decía, creo que cada año o históricamente, cada presidente ha puesto su granito de arena para tener este México. Habrá unos que lo habrán hecho mejor, habrá unos que lo han hecho peor, pero creo que todos han aportado algo y eso es lo positivo. Pues yo podría platicar contigo horas y horas porque creo que representas un hito generacional. Muchas gracias. Y esto pues nos da la oportunidad de que las diferentes generaciones vayan entendiendo, generando nuevas formas de ver las cosas. Pero para despedirnos, Claro. me gustaría que les dieras una reflexión de lo que hoy Tony, 28 años, Qué tristeza. ejecutivo exitoso, comunicador exitoso, ¿cómo ves tu futuro? Sobre todo para aquellos jovencitos que estamos viendo acá, ¿cómo ves tu futuro y para que en cómo ves tu futuro pudieran verse reflejados una generación que viene atrás de ti? ¿Cómo me vería? Yo lo he dicho siempre abiertamente. Yo quiero ser agente aduanal. Ese es mi cenit profesional. Hasta ahí quiero llegar. Bueno, esa sería como la puerta. De ahí ya tengo otras ideas, pero bueno, lo primero, esa llavecita. Le comentaba que yo no me gustaría que los chavos me vieran como alguien a seguir, porque tengo una premisa distinta al común denominador, lo que platicábamos. A mí me han dado oportunidades financieras diferentes, tal vez en la oficina no trabajaba 8 horas, me decían trabajas 4 y después te vas a la universidad, y si tenía que irme antes, pues nadie me decía que no me fuera. Entonces, y a los chavos, no, te quedas porque te quedas, es un día menos, y a lo mejor yo tenía carro para ir a la universidad, ellos a lo mejor no todos tienen carro y tienen que irse, que agarran esta combi, luego que en metro, y no es lo mismo irte, voy a decir, de Izcali a Ciudad Universitaria en carro que en transporte público. Es el doble de tiempo lo que te gastas, ¿no? Entonces, es complicado. Lo que yo recomiendo es que estudien y que ese estudio lo puedan compartir, porque también hay gente que es muy estudiosa pero nunca sale al mundo. O sea, y si no, el mundo no se entera que sabes, pues no te va a dar la oportunidad. Un ejemplo que pongo es, si tú sabes, yo hablo de clasificación porque me gusta clasificar mercancías, pero a lo mejor está el Super Bowl, febrero, hay un evento de networking, oiga, ¿cómo ve? ¿Quién va a ganar? Pittsburgh, no sé qué. Según yo, el balón se clasifica como equipo deportivo 95, y entonces ahí como que el que está al lado va a decir, si es que le gusta clasificación, pues no está tan bruto o esta profesionista.
Y de ahí, pues ya ibas sacando plática. Y mire, yo creo que los eventos de espectáculos entran bajo un régimen temporal. Y según yo, el temporal tiene 6 meses, o si son ya, pues, era 10, ahora lo cambiaron a 5 con la reforma de la ley aduanera. Y entonces, estudiando, te vas abriendo puertas como un ente joven, porque los jóvenes tenemos algo que no tiene nadie: juventud. Pero tenemos algo, no tenemos, perdón, algo que solamente se consigue con el tiempo, que es experiencia. La experiencia es con el tiempo. Solita va a llegar, pero el tiempo es el que te lo va a dar. Y pues no, la gente grande añora nuestra juventud y nosotros añoramos la experiencia. Entonces, también opino que a veces los jóvenes decimos, él ya o ella ya está fuera de mercado. No llegaron a donde llegaron porque no les quiere la piedra, sino algo deben de tener. Por ejemplo, mi papá no le entiende las redes. Dice, no sé qué hagas, estás orate. Pero cuando la cosa se pone fea en la oficina, a mí me gana el miedo, me gana la presión, o digo, oye, ¿cómo resuelvo esto? Y pues ahí me va orientando él más, así como yo le haría así, o porque pues ya tienen 40, nos sacan 40, 30 años y esos 30 años en vano no pasaron. Es un ejemplo. Esa sería mi recomendación a la juventud. Pues qué interesante mensaje. Escúchenlo bien, compañeros. Tony nos comenta comunicar, Tony nos comenta compartir, pero también cacaraquear. Sí, creo que es importante, el cacaraqueo. El cacaraqueo, ¿verdad? Si no lo cacaraqueas, no se entera nadie. Así es. Pues amigos, vuelvo a subrayar lo generoso que es Tony. Estamos aquí trabajando desde temprano y él sigue aquí al pie del cañón. No le importó volver a responder preguntas similares y en todas, se los puedo asegurar, lo hizo con ganas, con ahínco, con ganas de compartir. Eso indica tu gran generosidad, Tony. No, muchas gracias por la invitación y cualquier duda que haya surgido en el episodio, pongan en los comentarios, la contestaremos. Nos pueden seguir ahí en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, ya dije LinkedIn. ¿Qué otra me falta? Ya que son todas, ¿no? Bueno, todas, dale. Ahí también pongan en los comentarios. Ahí no estás, pues ahí también estaremos. ¿Va que va? Muchísimas gracias. Esta es una emisión más del otro lado del micrófono, porque las compañeras se quejan de que cambio el nombre cada vez que hay un programa, pero este programa fue excelente y estoy muy agradecido con la vida de que pude compartir con mi amigo Tony. Muchísimas gracias. Adiós, aduaneros. Esto fue Del Otro Lado del Micrófono.